La historia del derecho penal se va a dividir en prehistoria, derecho romano, Edad Media y etapa científica. Dentro de la prehistoria existieron distintos tipos de justicia. Justicia divina, en la cual los seres humanos se agrupaban en clanes o tribus y todo lo que sucedía se le atribuía a fuerzas superiores. Los dioses a través de los chamanes establecían las prohibiciones y sancionaban a los infractores. Justicia primitiva. Era considerada la forma más primitiva de castigar. En sus inicios consistía en hacer justicia por su propia mano. La persona que sufría el daño se vengaba de quien se lo hubiera causado por sus propios medios. Justicia pública. En esta etapa, la venganza deja de ser ejercida por los particulares y pasa al poder público. Se trataba de causar un daño al ofensor. Aquí las penas eran crueles, surge la sanción corporal, pena de muerte, mutilaciones, azotes, etc. El derecho romano. El derecho romano designa el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma, en un espectro histórico cuyo punto de partida se sitúa a la par de la fundación de Roma, según la tradición del 21 de abril de 753 a.C. y que se extiende hasta mediados del siglo VI después de Cristo. El derecho romano se divide a grandes rasgos en derecho público y en derecho privado. Se puede dividir en los siguientes periodos el derecho romano: la monarquía, que empezó desde mediados del siglo VIII con la fundación de Roma, con el rey Tarquinino el Soberbio en 1509. La República Romana, que se publica la Ley de Tablas 12. El Principado, desde el 27 a.C. hasta mediados del siglo II. El Dominado o Imperio Absoluto, desde mediados del siglo II hasta el año 476, en el que desaparece el Imperio Romano de Occidente. Y finalmente, con el gobierno de Justiniano I en el Imperio de Oriente, época en la que se realiza la complicación justiniana, cuya población data del 549 después de Cristo. La obra está compuesta por el Código de Digesto o Pandectas, las instituciones y las novelas. El derecho penal en la Edad Media transcurre entre los siglos V y XV de nuestra era. Inicia en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. Finaliza en 1453 con la caída del Imperio Bizantino y en 1492 con el descubrimiento de América. Durante el largo periodo en que coexistió la Edad Media se dio en el derecho penal una mezcla de elementos romanos, canónicos y bárbaros. Coexistieron los derechos particulares por su dura práctica y ancestral de origen del derecho penal romano. Se dio una lucha en contra de la venganza, pero subsiste la composición y la dureza en las penas, caracterizándose con la muerte con el procedimiento inquisitivo. Se sancionaba a capricho de los monarcas y estas situaciones no cambiaron al terminar la Edad Media, sino que siguieron durante una parte del Renacimiento hasta el surgimiento del Iluminismo. La pena tenía un papel fundamentalmente infamante e intimidatorio. Aguzando el ingenio se crearon las más crueles penas. La tortura era la forma de extraer la confesión. La influencia del cristianismo formó una fuente importante de derecho penal porque casi toda la justicia estaba dominada por la idea religiosa. Los atentados contra el dogma, las personas y cosas de la Iglesia constituyeron los principales delitos de esa época, y todas las leyes estuvieron inspiradas en el espíritu sacerdotal y religioso. La Santa Inquisición medieval fue fundada en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia. Posteriormente se implementó en toda Europa. Luego en algunas partes del mundo, por ejemplo en nuestro país, con la conquista española. Emblema de la Santa Inquisición española. Con la Santa Inquisición surgieron diversas formas de tortura. En este periodo, el delincuente es el objeto de la máxima preocupación científica de la justicia. Se mantiene los principios de la fase humanitaria, pero se profundiza científicamente respecto al delincuente. Se considera que el castigo no basta, por humanizado que sea, sino que además se requiere llevar a cabo un estudio de personalidad del sujeto y analizar a la víctima. Es indispensable el conocer el porqué del crimen, saber cuál es el tratamiento adecuado para readoptar al sujeto,
y sobre todo prevenir la comisión de delitos. Bueno, también los pensadores filosóficos que se identificaron como los pilares de la ciencia penal. Entre ellos destacan Emmanuel Kant, Federico Engels, Juan Pablo Anselmo von Feuerbach, Pellegrino Rossi, Giovanni Carmine, entre otros. Con ellos se inicia a lo que se le llamó movimiento codificador. El movimiento codificador moderno surgió en el mundo en el siglo XIX, pero este movimiento tuvo algunos antecedentes en recopilaciones o cuerpos legales. Lo fueron las leyes de Manu, el cual contiene 2031 versos divididos en 18 capítulos que presentan reglas y códigos de conducta que debían ser aplicados por los individuos en la sociedad, hasta llegar a la llamada lucha de escuelas. Bueno, a continuación vamos a hablar de las escuelas. La principal va a ser la escuela clásica. Entonces, la clásica es una corriente que apareció a raíz de las nuevas ideas surgidas como reacción vigorosa a lo anterior ancestral forma de ver al derecho penal. Como ya sabemos, el derecho penal es una ciencia normativa perteneciente al mundo del debe ser, no era según los clásicos posible emplear el método seguido por las ciencias naturales, en las que las leyes son inflexibles, pues ese terreno pertenece al mundo del ser. Bueno, otra escuela fue la psicológica, surge en Alemania, también se conoció como la joven escuela, cuyo principal representante es Franz von Listen. Sus postulados son que aceptan y niegan postulados tanto de la escuela clásica como de las positivas, y excepcionalmente aportan algo propio y significativo. Los postulados de la escuela positiva constituyen la negación de los señalados por la clásica y son los siguientes: niega el libre albedrío, responsabilidad social, pena proporcional al estado peligroso, la pena tiene como fin conservar el orden jurídico, emplea los métodos jurídicos y experimental, considera que los factores criminógenos son individuales, físicos, sociales y económicos,